¿Dejarías todo para mudarte a una casa de campo en Italia? Un lugar perdido entre naturaleza, sin vecinos, pero a minutos de uno de los pueblos más hermosos de la Toscana. ¿Realmente se puede vivir así? ¿Es tan perfecto como parece? ¿O hay cosas ocultas que nadie te cuenta? Todo es Perfecto, estamos como queremos. Esto es real, gente. Hace unos días atrás estábamos pensando qué hacer, dónde íbamos a ir a parar y hoy ya estamos en un lugar como este, viviendo en el medio del campo en Italia, rodeados de naturaleza, sin vecinos y con un silencio que yo no negocio con nada. Hoy les vamos a mostrar lo que significa la paz de vivir en este lugar y además los queremos llevar de paseo para poder mostrarles la ciudad que elegimos para vivir, el borgo medieval que tiene esta ciudad, que es donde nos casamos nosotros hace 2 meses atrás, y aparte la playa, porque tiene una de las playas más increíbles de todo el país. Así que todo eso en el video de hoy, pero sobre todo lo que significa vivir en cámara lenta, gente. Estar acá fue un cambio rotundo en nuestra vida y se vive de esta forma. Vamos a comenzar porque esta vida realmente parece de cuentos. A veces, para encontrarse, solo hay que alejarse de todo el ruido. Hoy pudimos dejar atrás las prisas del día a día para sumergirnos en la calma de la región con mayor biodiversidad de la Toscana, la Maremma. Un lugar en donde el tiempo no se mide en horas, sino que se siente de forma natural, entre el sol, el sonido del viento acariciando los árboles y ese aroma inconfundible a tierra mojada. Bienvenidos a Castiglione de la Pescaia, uno de los pueblos más increíbles y pacíficos de Italia. Ahora sí, bienvenidos a casa. Vamos a mostrarles la hermosa casa que alquilamos, muy roots, con mucha buena vibra y que además tiene un plus. Acá al lado hay una mansión gigante que compartimos el terreno y la piscina también, porque ojo, es una casa de verano muy pero muy completa y eso es lo que también le queremos mostrar. Pero primero, como siempre decimos, cada vez que llega a visita a esta casa, los recibimos con un rico café. Así que como ustedes están llegando a este video, están llegando a nuestro hogar, vamos a preparar un cafecito para arrancar el día con ustedes. Y así, con un buen café, en el sol, recibiendo nuestra vitamina D, empezamos todos los días, gente. Muy agradable. Es La sagrado. diferencia, muy sagrado. La diferencia que hoy están ustedes y después de este café le vamos a mostrar nuestra casa y salir a pasear. Así que todo lo que le prometimos después de este cafecito. Mis amigos, ahora sí vamos a arrancar con este tour por la casa y obviamente que lo quiero comenzar por esta zona porque es la que más amamos y es donde más estamos. Los días en la Toscana ya se empezaron a poner lindos de sol, así como ven, está llegando la primavera y este es el sitio que sin duda más utilizamos de la casa. Tenemos este sector con la mesa, las sillas por acá y 2 entradas que nos permiten el ingreso a la casa. Por acá vamos al comedor, por acá a la cocina, pero ya les voy a mostrar un poquito de paciencia. Si venimos por acá, como ven, tenemos el sector del lavadero de este lado y la parrilla de este lado. Es alucinante. Y si tienen ganas y nos acompañan hasta el final del video, cuando volvemos a casa después de mostrarle el pueblo, la playa y todo lo que le queremos mostrar, se van a llevar 2 cosas buenas. Primera, si el clima está lindo, hay un atardecer que cae acá en la casa y es realmente impresionante. Así que vamos a ver si podemos hacer una linda imagen y pasar con ustedes ese atardecer en el patio de casa. Y como la vibra va a estar muy buena, creo que amerita a que juntos usemos la parrilla. Así que los invitamos a que a la tarde pasemos otro buen momento. Ahora sí, vamos a mostrarle bien la casita. Bienvenidos a nuestro hogar.
Esto siempre se los queremos mostrar porque yo sé que muchos son, primero, curiosos, quieren saber cómo es que uno vive de este lado del charco en Italia. Y segundo, porque sé que también muchas personas sueñan con esto de emigrar y venirse a vivir para este lado, entonces también está bueno eso de poder compartirles cómo es la vida acá y cómo son las casas. Como siempre les decimos, lo bueno de Italia es que las casas ya te las entregan listas para que vos te vengas a vivir, súper equipados, porque por lo general luego en verano estas casas son de alquiler turístico. Entonces, bueno, vengan primero a esta parte del hogar, que es una de las entradas que tiene la casa por la cocina, y es una cocina pequeña pero súper acogedora que nos permite hacer unos menús impresionantes. Tenemos el horno, por acá el extractor, y viene bastante completo en cuanto a ollas, sartenes, cosas para cocinar. Y ahora, amor, si haces un poquito de marcha atrás, le puedo mostrar a la gente que también tenemos esto en la cocina, que nos ayuda muchísimo con el tema de los insectos. Si uno quiere tener ventilando la casa, podés cerrar esto y así evitar que te entren todos los bichos, porque créanme que si hay algo que tiene de contra, por así decir, vivir acá en el campo, es que te llena la casa todo el día de bichos. Tenemos arañas, insectos, mosquitos, pero bueno, esto nos ayuda muchísimo y cada ventana tiene su respectivo mosquitero. Y ahora te quiero invitar, como invitamos siempre a recibir a la gente acá en casa, que des la vuelta y te recibo por la otra puerta para mostrarle a la gente el otro lugar, que también es como la sala de estar, el comedor, que nos separa esta puerta de la cocina. Y como siempre decimos, también está bueno porque nos impide que pase todo el olor de comida cuando estamos cocinando, o si yo quiero cocinar algo y escuchar música y Juan está con la compu del otro lado, es como un poco de privacidad. Y esta otra entrada a mí me encanta porque tiene como el arco que estuvimos viendo todo este tiempo en Italia en las entradas, que refleja un poquito lo antiguo. Pero esta casa es más que antigua, es roots, es con buena vibra. Y Yo la amo. tiene esos detalles rústicos que a mí me encantan. Realmente, como siempre decimos así con Juan, como que es la casa que más se adapta a nuestra energía. Así de estar solos en la naturaleza, sin vecinos, una casita súper acogedora y como lo que más hogar sentimos de las tres en las que ya vivimos. Que eso es también lo que les vamos a contar al final de este video. ¿Cuánto es que estamos pagando esta casa? Y spoiler, para los que ya vieron las otras dos casas donde vivimos, esta es la más barata. Ahora sí, venga. Y esta es la sala, acogedora, pequeña, pero tiene todo lo que uno necesita para estar acá en la casita. Desde el sofá, donde nos tiramos para estar cómodos, la mesa para comer y trabajar, y por acá tenemos dos repisas que nos sirven de guardado. Incluso es la primera casa a la que nosotros le podemos poner nuestra vibra, nuestra decoración, así que es lo que más se adapta también a nuestra forma de ser y de vivir. ¿Te acordás que en la casa anterior teníamos una pantalla como de 55 pulgadas y decíamos... ¿Para qué? 3 teles teníamos y acá lo que menos hacemos es prender esa tele porque nos encanta estar afuera en la naturaleza y conectado con lo que verdaderamente importa. No, y miren, abrís la puerta y, o sea, literalmente, gente, a veces hasta salgo sin ropa al patio porque, miren, 3 metros y ya estás en el patio. Y así como lo ven, Chacho ya no tiene que esperar a ver en qué horario le toca su paseo. Acá es todo el tiempo estar libre en la naturaleza. Y la ventana, háblame de este ventanal así bien estilo italiano, con esta vista espectacular, las paredes de piedra. Me encanta, realmente, como hablamos con Juan, es la casita que nosotros alguna vez tendríamos en alguna zona del mundo porque nos encanta. Y gente, gracias, porque este cambio de vida es parte de lo que YouTube nos generó en los últimos 4 años de nuestra vida, y todos fueron logros que fuimos haciendo en base al canal y a nuestro sueño de viajar por el mundo y compartirlo con una comunidad. Y acá está la prueba del agradecimiento que les tenemos, porque este trofeo que está acá lo hemos conseguido gracias a ustedes. Invitamos también a que toda la gente que quiera suscribirse para seguir creciendo se suscriba también al canal. Así que si llegaste a este video para ver la casa, ahora suscríbete y quédate. Y aprovechando la invitación a que te suscribas, te comentamos que en el canal podés encontrar videos increíbles de nuestros 6 años viajando por Sudamérica en furgoneta. Paisajes, aventuras, precios y tips de cada país que visitamos. Y además, nuestros primeros 6 meses descubriendo Europa. Ahora sí, continuemos viendo el hogar.
ahora mis amigos pueden pasar por acá, que es como el sector donde tenemos nuestro guardado de zapatos y lo que conecta el baño de la habitación. Pero más que yo contárselos, porque no hay mucho que hablar, los invito a que Juan les muestre un poco las imágenes de esto para poder después continuar el recorrido. Tenemos nuestro box de ducha. Me encanta que todo en Italia sea con box de ducha. No se usa prácticamente la cortina acá. Básico y como todos los baños italianos con bidet. Más no se necesita. Y por acá al lado vamos a la habitación en donde nosotros tenemos nuestros dulces sueños. Miren, es bien grande, rústica y hermosa, con mucho color. Miren lo que es ese telar, un mundo completamente. Hasta tiene las ovejitas para contar y todo. Y acá me gusta que todas las mañanas uno ya abre las cortinas, abre la ventana y ya sabes cómo está el clima afuera, ya te empieza a entrar esa luz solar, ya te llega ese aire. Y algo que me encanta, que es bien rústico de acá de la casa, es esa parte en donde te muestra cómo es por dentro de la construcción. También lo tiene afuera y realmente le queda bueno. Acá en Italia es súper clásico porque muchas de las construcciones son antiguas y como que te muestran de qué están hechas. Y bueno, acá en la pieza y en esa pared justo de ahí que da para la sala tenemos dos aires acondicionados. Ambos son frío y calor, así que sirven para todo el año. Un placar para poder guardar todas nuestras cosas. Sobra la mitad de espacio porque mucho no tenemos. Y listo, más nada, gente. ¡Dale! Y esto es lo más lindo, gente. Salir a caminar por el patio de casa, por un patio enorme y escuchar solamente estos sonidos. La naturaleza. No sé si se logra escuchar, pero está lleno de abejas, pájaros, viento y más nada. Ni siquiera la voz de un vecino porque estamos literalmente solos. Por ahora. ¿Por qué? Resulta que ahora le estamos yendo a mostrar todo lo que es el terreno, que es enorme, está lleno de colores, lleno de naturaleza, pero es un terreno que se comparte con otra propiedad. Nosotros estamos en la casa de ahí del fondo y acá, al lado nuestro, tenemos lo que nosotros llamamos la gran mansión. No, es increíble, gente. Entran hasta 10 personas para dormir, una cosa así. Y al lado está la piscina, que ahora como no arrancó todavía ni la primavera, está tapada, pero ya de a poquito la van a ir limpiando y poniendo en orden para toda la gente también que quiera alquilar la mansión. Nosotros le decimos así porque es muy grande y es hermosa. Ahora no hay nadie para poder mostrárselas por dentro, pero al menos les queremos hacer un pantallazo por fuera para que ustedes se imaginen el estar acá, porque incluso podrían estar acá. Ven y vamos a mostrarles un poco. Miren lo que es esta mansión. Un lujo. Esta es la casa mayor que tiene todo este terreno. Es una casa que pueden alquilar hasta 10 personas y quedarse súper cómoda porque está llena de habitaciones. Por dentro tiene toda la modernidad y por fuera ese toque de la Toscana que te hace sentir que verdaderamente estás vacacionando en la Maremma toscanense. Así que es un sueño, un lujo, y ustedes también la pueden alquilar porque la pareja que alquila esta casa, que es con quien nosotros contratamos, es súper amorosa, una familia re joven que tienen toda la chispa, la vibra, y tienen tanto esta casa para alquilar como las otras dos chiquitas que están al lado, que seguramente si son menos personas es más económica. Pero bueno, les queríamos tirar esta datita y dejar en la descripción el contacto de Alessandra porque es muy buena onda de verdad, y seguramente si están organizando sus vacaciones para el verano, para venirse acá a Italia, este es un lugar que tienen que poner en la lista de imperdibles. La Maremma de la Toscana ya vieron que les hemos mostrado en otros videos que es espectacular, y este pueblo cuando lo vean, el borgo medieval que tiene, los lugares para salir a pasear, la playa, el puerto, se van a enamorar. Entonces está bueno que tengan un datito por si se quieren venir a pasar el verano para acá, tengan un dato donde alquilar. Y en esta casa que se ve acá, precisamente, en unos días vamos a empezar a tener vecinos, ¿pueden creer? Encima creo que esos vecinos pueden llegar a conocerlos ustedes también. Es gente que es de nuestra ciudad. Voy a dar un spoiler.
que viajó por 10 años por toda América, llegaron a Alaska y ahora se vienen de este lado del charco, viajaron en camper y creo que por estos lados van a hacer lo mismo, pero bueno, se viene un tiempo de compartir, así que seguramente en próximos videos también los van a ver a los chicos. Hay cosas que no cambian, estemos donde estemos, en un camper, en una casa en la ciudad o en una casa de campo, y es que Valen todas las mañanas te cocina de esta manera, así, bien lleno de color, bien proteico, bien rico y saludable y con sabor. Gracias, mi amor. De nada. Y bueno, como Mucho verán, gusto. en nuestra nueva casa estamos con este tipo de vida que realmente es soñada. No todo el tiempo fue así, pero bueno, yo creo que en estos 6 años de viaje que tuvimos por Sudamérica en un camper y ahora hace 6 meses que nos vinimos a Europa, nuestra vida fue dando tantos cambios y todo el tiempo de vivir en movimiento. Siempre sentí como que tener una base era algo necesario. Entonces ahora que estamos en Italia resolviendo algunas cuestiones de documentación, estamos disfrutando este momento de la vida porque nos estamos preparando para volver a nuestra vida en movimiento. Pero sí siento que acá es como que llegamos y bajamos, ¿o no? Y al final del video les vamos a contar el por qué nos mudamos por tercera vez en 5 meses, casi 6 que estamos viviendo acá en Italia, los motivos y las cosas que tienen que tener en cuenta a la hora de buscar un alquiler y venirse a vivir a Italia, porque hay cosas que por inexpertos nos equivocamos y no queremos que ustedes cometan los mismos errores. Y eso de inexpertos y esos errores, por supuesto que nos traen pérdida de dinero, pérdida de tiempo y de logística y demás. Pero bueno, al final del video ahora compartimos este desayuno con ustedes y después les compartimos el pedazo de pueblo en el cual vivimos. Ahora sí, mood vacaciones activado, ¿no? Ya estamos listos para irnos a pasear, mate preparado y el olorcito, no, me encantaría poder transmitirles aromas a través de la cámara. En esta zona de la casa, que es como la entrada del portón, el olor a jazmín que hay, a flor, a tierra mojada, no sé cómo explicárselo, pero es olor a naturaleza, olor a primavera y olor a que se viene el paseíto. Vamos, mi amor, miren qué lindo la entrada. No sé si llegan a notar que tenemos acá el techito que antes no teníamos para que el carro no duerma a la intemperie. Y allá hay más espacios de estacionamiento, está el tractorcito para cortar el pasto, porque todo esto hay que cortarlo, te digo, a maquinita. ¿Sabes que me encanta que estás emocionada? Como si fuera que estás de vacaciones realmente y es lo que lo que solemos salir a hacer, ¿no? Sí, pero me gusta, es un planazo para mí irnos de casa a pasear por el pueblo de casa, es como perfecto. Ahora van a ver por qué, ahora van a ver por qué. Sound of the breeze carrying us away. Dust in the rear view, free as a bird. This is our time, no matter what they say. Every mile behind only brought us here. Now the road is clear. Shotgun ride on my Friday night. Sunset fire burning in our eyes. Let's leave the past in the past and deal with it another day. All we got. Y vuelvo a repetir que es estar solos, viviendo allá en el medio del campo, pero a 5 minutos nada más de lo que es la ciudad principal y del borgo medieval a donde los vamos a llevar ahora, que es nuestro primer destino. Como ven, ya estamos subiendo un poquito empinado porque estamos yendo a la parte alta de la ciudad. Así que ahí llegamos y ahora sí les vamos a empezar a mostrar este recorrido. Girl, I'm loving the ride.
vamos a comenzar a mostrarle esta pequeña ciudad desde el lugar que más nos marcó, de este lugar que se llama Castiglione de la Pescaia y es el Borgo medieval. Miren, con esa torre hermosa ahí atrás, es el lugar en donde nosotros dos nos casamos, mi amor. Hace 2 meses atrás, ¿quién iba a decir que después íbamos a terminar viviendo en este lugar de ensueños? Que realmente, como les dijimos el día de casamiento, casarse en un lugar tan pintoresco de la Toscana, que es todo romántico, todo es hermoso, con estos colores y estas vistas, y al final terminamos viviendo acá, es muy loco. Es muy loco, muy loco. Las vueltas de la vida, gente. Y como están las vueltas de la vida, también está la vuelta de la cámara para que ustedes vean esta vista hermosa a todo lo que es Castiglione de la Pescaia. Miren esto. Damos vuelta. Y aparece todo. Aparece un poco de montaña por allá a lo lejos. La pequeña ciudad, después detrás de esta montaña está donde vivimos nosotros, la zona rural, por así decir. La pequeña ciudad, ahí se ve el canal, donde hay un puerto que ya vamos a ir a ver. Y por allá a lo lejos, ya no sé si alcanzan a ver, hay un mar, gente, con unas playas Alucinantes. cristalinas, alucinantes, pero paso a paso, mi amor. Primero vamos a hacer una caminada por toda esta zona. Vamos a caminar por el Borgo medieval, que hace referencia a la parte alta de la ciudad, que es la parte más antigua. Se podría decir que por acá comenzó Castiglione de la Pescaia y las casas y la fachada lo demuestran. Find rest, find peace, find joy. You're here with me. Blue sky, just breathe. Starry night, yeah, know you're free. Castiglione de la Pescaia es un pueblo de origen etrusco, situado en una colina junto al mar, donde ofrece muchísimas oportunidades para quienes aman la naturaleza, la historia y la cultura. Considerado por muchos como uno de los lugares ideales para poder pasar unas buenas vacaciones. Saben que estamos viendo desde acá arriba, que se puede ver absolutamente todo en 360 grados, que está mucho más lleno de gente de lo que nosotros habituamos ver. Es porque está llegando el calor, está llegando el fin de semana largo de Pascua, entonces la gente vino. ¿Y saben qué me gusta? Que acá, al menos hasta lo que estamos empezando a ver de que el turismo empieza a llegar, el turismo es como tranquilo, es un turismo silencioso. En otros lados, cuando se empieza a ver mucha gente, que en lugares que hemos conocido, no estoy generalizando demasiado, pero en muchos lugares que hemos conocido, uno como que empieza a escuchar música, gritos, todo. Acá la gente está llena la ciudad, pero mudos. Con un respeto bárbaro, yo creo que también es lo que transmite este lugar. Uno viene acá y ve ese silencio, ve familia, ve tranquilidad y no tiene ganas de meterse en esa de la música y el griterío. Viene como a acoplarse a la gente y a los locales, ¿o no? Sí. Creo que ahí uno no lleva la vibra al lugar donde va, sino que vos llegás a este lugar y este lugar te contagia su propia vibra. Porque mirá que los italianos son gritones y acá no se escucha a nadie hablar fuerte, gente. Buenísimo. ¡Qué lujo! ¿Saben qué loco que recién le decía a Juan, che, qué afortunados que somos? O sea, acá la gente sueña con venirse de vacaciones, paga fortuna para estar acá y nosotros viviendo en este paraíso. ¡Qué locura! Amigos, acá en esta puerta de aquel lado, hace 2 meses exactos, nos estábamos casando, mi amor. En el Palacio Centurioni. Me da nostalgia, o sea, hoy lo pienso y no me lo creo todavía. Estamos casados en Italia, en un borgo medieval, o sea, es una locura. Si me lo decías hace 3 años atrás, no te iba a creer que la Valentina hoy en día te estaba contando esto. Y sí, viajar por Italia puede parecer un sueño constante, pero la realidad es que los últimos meses fueron una montaña rusa de emociones. Hoy disfrutamos el presente, de estar acá, perdidos en el alma de la Toscana.
Chacho, y él ya aprovechando el mar, mírenlo, mírenlo. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Qué perro tan feliz que es en la playa. ¡Vamos! Se ve muy transparente de aquel agua, muy verde. Hermoso se ve. Miren lo cristalina que está el agua. O sea, ¿qué es esta locura? Aparte no es el mejor horario, o sea, para venir al mar y los colores igual están impecables. Miren esto. Primera vez metiendo los piecitos en el agua, no sé si se llegan a ver ahí. Empecé a caminar por acá y dije, no, esto es un lujo. Miren lo cristalino que está esto. Miren qué espectáculo, el color de esta agua transparente. Y ahí hay unas piedras donde se viene a practicar buceo. Bueno, snorkel, mejor dicho. Así que le decía a Juan, che, te propongo un desafío. ¿Qué te parece si esta semana nos venimos trotando desde casa para la playa y nos metemos un chapuzón en el agüita para bautizarnos acá en el pueblo y para sentir que ya entramos al mar de acá del Mediterráneo? Así que si quieren ver ese desafío, les propongo que nos sigan en la Aldea Viajes en Instagram, porque lo vamos a estar mostrando por ahí. Si nos animamos y lo hacemos esta semana, lo subimos allá, ya que no lo vamos a publicar acá en este video. Acá es como que se juntan los contrastes. Acá les va lo que estuve deduciendo. De un lado, de este lado, tenemos unos pedazos de casa que todos son un lujo. Y del otro lado ya tenemos todos los kiosquitos de playa, los bares. barcitos de playa, exactamente, que le ponen como todo ese aspecto roots. Y acá incluso la gente también te pone ese contraste, porque están caminando la gente que sale de la playa en traje de baño prácticamente, y toda la gente que viene a los barcitos o simplemente a hacer un paseo por este camino viene vestido con el típico look italiano que te hacen sentir que, che, mierda, a mí qué mal que estoy. Me asombra demasiado el look de los italianos. Me parece que llevan una buena pinta encima. Se ponen todo el maquillaje, todo el luquete, toda la combinación, el smoking, los zapatitos. Todo es muy combinado, mi amor. Algún día nos vestiremos como dos italianos. En fin, muy bueno este paseo y recorre prácticamente desde una de las puntas de la playa, la Rambla, hasta el centro del pueblo. Así que hacia allá nos dirigimos. Es increíble cómo un rincón tan pequeño puede contener tantos mundos. Dejamos la orilla para entrar en el corazón de un pueblo que nació del mar, cuando solo era un humilde puerto de pescadores. Hoy, Castiglione ha sabido abrazar la modernidad sin soltarle la mano a su historia. Evolucionó, pero se niega a perder su esencia. Ese equilibrio no es casualidad. Se siente en el cuidado de sus calles, en las manos de sus artesanos y en esa energía bohemia que sus propios habitantes protegen con orgullo. Es un lugar que te invita a caminar despacio, a mirar los detalles y a entender por qué, entre tantos sitios en el mapa, elegimos este para que sea nuestro hogar. Encontré el puestito que amé de Castiglione de la Pescaía. Miren estas artesanías, súper al estilo de lo que nos gusta a nosotros en Sudamérica, los colores. No, hasta anillos de cocos vi. Y uno viene caminando por acá y miren lo que son estos vestidos espectaculares. 15 euros nada más, gente. Miren lo que son estas telas para el verano. No, una belleza. Alguno me voy a tener que venir a elegir, ya saben, cuando me vean de colores es porque vine a este lugar a comprarme un vestidito. No, miren lo que es esto. Y acá están en vestidos largos también. Un sueño, estas telas, si ustedes vieran lo frescas que son. ¡Wow! Hace falta que te diga que me muero por querer algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Y otra
cosa re positiva que tiene este lugar al que nos mudamos es que antes, como le hemos mostrado en el video anterior, en el otro pueblo, Marina de Grosseto, nosotros teníamos que sí o sí viajar a la ciudad, que queda unos 20 minutos más o menos, para cargar nafta. Y como ven, acá atrás tenemos diferentes estaciones de servicio y de primera marca. Y además, para ir al supermercado. Y acá tenemos en la ciudad 3 supermercados grandes que encima son de las cadenas principales. Y este es el supermercado que nosotros le habíamos hecho el video de lo barato que salía a hacer las compras acá en Italia. Tenemos una de esas cadenas de supermercados acá. Así que nos viene re bien porque ahorramos tiempo, combustible, hacemos las compras en casa. Cualquier cosa que nos olvidamos, vamos y lo conseguimos barato. Así que muchas cosas positivas tiene este pueblo. Hay una frase de la escritora Anne Lamott que dice: casi todo volverá a funcionar si lo desconectás por unos minutos, incluyéndote a vos. ¿Y qué razón tiene? A veces la mejor forma de avanzar es frenar. Al ver el sol caer en la marema, sentimos que nosotros también necesitábamos ese espacio para volver a encenderlo todo. Porque al final, la verdadera libertad no es solo moverse, sino saber cuándo es momento de detenerse y simplemente estar. Amigos, me parece que llegamos a cumplir con el desafío de hoy, que era venir a casa, grabar el atardecer espectacular que se ve acá y hacer un asadito. Así que bienvenidos nuevamente al hogar. Salud, mi amor, por el atardecer y esta vista de casa. Así esperamos para un ratito, sí amigos, mandarle mecha a esa parrilla que ya nos está llamando. Bueno gente, lo prometido es deuda, así que sale ese tal asadito. Vamos a ver qué tal cuando dejan a Juancito a cargo de la cocina, a ver si algo se hace. Va queriendo la cosa por acá, gente. Parece que algo el enano sabe de esto. Yo me hago, pero en realidad los argentinos sí o sí te hacemos un asado con lo que sea. No importa si tenemos leña, carbón, pedazo de rama, lo que sea. Nosotros por el orgullo de decir, soy argentino, tengo que prender un fuego y meter algo en la parrilla, somos capaces de todo. Así que va más allá de las habilidades. Y bueno, para mí, un pedacito de carne. Para la vegetariana la vamos a agasajar y la vamos a mimar y vamos a echarle un montón de color con todo el esfuerzo que ella hace en cada menú por mí. Hoy mínimo le vamos a devolver un poquito. Y una proboleta picante que compramos. Espero que esté buena, tiene pinta. Y mientras tanto, para que no digan que no sabemos hacer dos cosas al mismo tiempo los hombres, ¿qué voy a hacer? Voy a ir cocinando un poquito y mientras les voy a contar el por qué estamos acá. Elegimos en este momento esta vida de campo en la Toscana y todo parece un sueño, pero en realidad caímos acá por gracia de la vida. Medio como que fuimos obligados a irnos de la otra casa en donde estábamos porque nosotros estábamos necesitando registrar el contrato de alquiler, sí o sí, para hacer documentación de Valen acá en Italia, y resulta que los dueños de la otra casa no tenían intención para nada de hacer las cosas bien y legalmente como corresponde. Entonces simplemente nos tuvimos que buscar otro lugar porque era un contrato, por así decir, en negro. No tenían ganas de pagar impuestos y bueno, así se dio la cosa. Nosotros, como estamos con la mira puesta en nuestros objetivos y en ir para adelante, sobre todo en lo que es una cuestión tan importante como documentación, tuvimos que buscar otro lugar y por suerte acá nos encontramos con que los dueños son muy buena onda, nos están dando una mano con eso de lo que necesitamos para la documentación, así que todo va viento en popa.
A veces cuando uno muestra, más en este caso que nosotros mostramos un poco de nuestra vida en las redes sociales, todo parece que es un sueño, que las cosas no cuestan o que uno va y hace lo que quiere. Pero en realidad en la parte de los bastidores, atrás de cámara, realmente son muchas las cosas que pasan, mucho estrés, por así decir, que se va generando en situaciones como esa, de que uno dice, ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde voy? ¿A dónde me mudo? ¿Cómo sigo esta documentación? Y mucha Pero bueno, burocracia también que tiene Italia, pero que al final terminan funcionando y uno agradece, porque si hay algo que también tenemos nosotros es eso de que cuando llegamos a un país nos adaptamos al país y no queremos cambiarle nada porque sabemos que somos visitantes, entonces uno acepta las cosas que te van poniendo la vida y en este caso la burocracia, los papeles. vos sabés que recién antes de arrancar dije, voy a hacer dos cosas al mismo tiempo Y no para que no podés. digan que los hombres no. Y me puse a hablar y dejé de cocinar. O sea, No importa, vamos acá está paso a comprobado, acá está paso. comprobado que no podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. Un aplauso para el asador. ¿Qué es esa proboleta? No, y ese Miam, pedacito de miam. carne Bueno, a mí no me espectacular. tienta. Y acá mi amor sí, le va a tener que sacar un poquito lo Un quemado a montón de las papas. verduras. No, Pero nada para decir al negativo. que le tengo mucha fe es ese pimiento relleno. Una Excelente. maravilla. Yo Bueno, acá vamos a probar. hice una ensaladita Buenísimo. con un pimiento, huevos, tomate cherry y rúcula. Bueno, a mangiare. Y al final los hicimos llegar hasta acá al final del video para que nos acompañen en todo lo que fue el día de hoy, mostrarles dónde vivimos y aparte, Contarles cuánto estábamos pagando de alquiler. Se lo contamos simplemente para que ustedes tengan también un poco de referencia de cómo es vivir acá en Italia, porque en cada una de las diferentes casas que estuvimos, en todas fuimos haciéndole un video, mostrándole la casa para que ustedes vean cómo son acá en Italia y contándoles el precio. Así que no íbamos a hacer la excepción. En este caso estamos pagando 450 euros por mes. Aparte van lo que serían las expensas, gasto de luz, gas y agua, que y aproxima- espaciatura. y basura, aproximadamente da unos 150 euros más, o sea, 450 de alquiler más 150 de impuestos, también con internet. Entonces con eso básicamente estamos cubiertos, eso es lo que más o menos gastamos en vivir. Después, por supuesto, se suma todo lo que es supermercado, que también le hemos hecho video, los gastos extras, gasolina y muchas cosas que acá en Italia se llevan a cabo. Pero bueno, nosotros estamos re felices porque es de los tres alquileres el más barato, está súper bueno, es el más natural, es en el que más sentimos que tiene nuestra vibra, por así decir, y aparte que estamos yendo para adelante con todo lo que es la documentación que nos va a permitir después poder viajar fuera de Italia, por eso ahora estamos tan concentrados en viajar por Italia y recorrerla prácticamente de punta a punta. Así que ahora hay dos cosas que le quiero decir. La primera es que como estamos renegando tanto con todo esto de la burocracia que uno tiene que pasar al emigrar a un país como Italia, porque las cosas son estrictas, pero funcionan tal como les dijimos. Estamos, por así decir, curándonos a prueba y error, y a base de todo esto y que lo compartimos por las redes, muchas personas nos están preguntando por un montón de dudas diferentes, algunos sobre cómo hacemos para conseguir los alquileres, otra cosa por qué tipo de alquiler es el que uno necesita, sobre documentación, un poco de todo son las preguntas porque muchas son las dudas que uno tiene al iniciar una nueva vida y un nuevo proyecto que es cambiar de vida y venirse a este lado del charco. Por eso, como manera de ayudarlos, lo que estamos haciendo es crear un formulario para que ustedes puedan completar con todas las dudas principales que ustedes tengan y nosotros poder respondérselas. Estamos viendo si vamos a hacer primero un vivo grupal con toda la gente que tenga ganas de resolver algunas dudas, como para intentar darles una mano. Y para que eso sea un poco más puntual, vamos a crear este formulario y dejárselo en la caja de descripción del video. En un link, ustedes hacen clic y ahí pueden acceder para nosotros después, con toda esa gente, ver si lo que hacemos es un vivo o un tipo de asesoría uno a uno, como para que algo sea un poco más puntual.
La idea es poder ayudar a toda esa gente que se quiere venir a vivir principalmente a Italia, migrar a Europa y que no tengan que pasar por todo el proceso engorroso que uno cuando llega acá, por no tener tan claras las ideas, empieza a cometer errores y por ahí se empieza a generar toda esa frustración de hacer las cosas mal, de tener que volver a probar y demás. Entonces, déjenos en los comentarios qué les parece esta idea, si están de acuerdo, si les interesa, para nosotros poder ir avanzando con todo este proyecto y ayudarlos como ustedes merecen. Gracias por haber llegado hasta acá. Espero que hayan disfrutado del día de playa, de paseo y haber compartido esta casa con ustedes, que también para nosotros es traerlos a nuestro hogar y hacerlos parte de nuestra casa. Gracias, nos vemos en el próximo episodio. No olviden suscribirse y en el próximo episodio toca ir a devolver el camper a Cerdeña. Así que prepárense para esa aventura que también se viene, gente. Los leemos en los comentarios. Chau, chau. Vamos a aprovechar esta comida. Yo ya estaba dándole al diente, gente, que tenía una gana de comer.